Sí. Os voy a contar dirigidos como una guía para que yo os pueda explicar que en el uso de la tecnología y el niño hay tres elementos que son fundamentales. La propia tecnología, que evidentemente ha ido cambiando, ha ido evolucionando. El cerebro del niño, os voy a hablar de neurobiología, que es esencial, y esa interrelación entre el niño y quien educa, que fundamentalmente son los padres, pero no solo los padres, agentes educativos en un sentido amplio. ¿Y qué tres mensajes que nos han marcado enormemente? El nativo digital, luego llegó un poco posteriormente la navegación compartida, y eso llevó a preguntarnos si inmersión temprana en las nuevas tecnologías o no. Y en la estrategia que estamos ahora, que yo creo que estamos llegando a algo que es mucho más interesante, que es hablar de salud digital. Y os voy a explicar qué es lo que estamos viviendo ahora mismo con la salud digital. No sé si conocéis cómo nació el término de nativo digital. El término nativo digital lo acuñó Prensky en el año 2001 y fue un artículo de opinión. Y esto es tremendamente importante porque detrás de esto yo voy a hablar, a lo largo de la charla, soy pediatra, ¿no? Os voy a hablar de evidencia científica. Aquí, en este término de nativo digital, era un artículo de opinión. Y esto hay que contextualizarlo. Y el problema del nativo digital es que parecía que el hecho de uso de la tecnología desde edades muy tempranas cambiaba el cerebro del niño. Le daba un superpoder a la tecnología. ¿Qué superpoder? Bueno, Prensky ha publicado mucho después, pero lo que conceptualizaba como nativo digital, ese superpoder era que aquel que era inmigrante digital, aquel que no había nacido con la tecnología, la capacidad de procesamiento era mucho más lento y no tenía la capacidad de multitarea. ¿Qué ocurre con el término nativo digital? Que no diferencia dos conceptos que son fundamentales, que es que en el uso de la tecnología está el uso instrumental, pero lo esencial no es el uso instrumental, es el uso racional. ¿Os habéis preguntado por qué actualmente los dispositivos electrónicos no traen libros de instrucciones? ¿Realmente nuestros niños son más inteligentes que nosotros? Yo me considero nativa digital, aunque no me gusta el término. ¿Realmente son más inteligentes que los niños de hace 30 años? ¿O es que quien ha creado la tecnología se ha encargado y se ha preocupado de que la interfaz del usuario sea lo suficientemente sencilla para que hasta un chimpancé pueda desbloquear un dispositivo electrónico? ¿Qué es el uso instrumental? Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Son todas esas herramientas cognitivas que tanto adultos, porque estamos hablando de infancia, pero muchas de las cosas que vamos a hablar a lo largo de la ponencia lo podéis aplicar a vosotros mismos. El uso racional son herramientas cognitivas. ¿Qué ocurrió posteriormente? ¿Qué ocurrió con el nativo digital? El nativo digital, cuando nosotros le explicábamos en la consulta y le decíamos, mira, tu hijo es nativo digital, tú eres inmigrante digital, hay mucho riesgo, ¿sabéis lo que conseguíamos? Paralizar. Los padres se sentían totalmente alejados de la tecnología y pensaban que no podían hacer nada porque su hijo era lo que realmente sabían hacer el uso adecuado de la tecnología. Luego fuimos un paso más adelante, en la que ya la tecnología no era la protagonista, sino que ya incluía esa regulación por parte de los padres, de que esa navegación tenía que ser regulada. Pero se empezó a hablar de inmersión temprana. Parecía que si tú no lo hacías de forma temprana, tu hijo se iba a convertir en un analfabeto digital. Con todo eso lo que podía conllevar, incluso se hablaba de que bueno, pues ya no podría entrar en la estrategia de los trabajos del futuro. Y ahora vamos a ver qué ha pasado con la pediatría y con la inmersión temprana, porque ahí sí que tenemos muchas cosas que decir. Estos conceptos le dieron mucho poder a la tecnología, incluyeron a los padres, pero seguían de espaldas algo súper importante,
que es el cerebro del niño, que al final es de lo que estamos hablando. Hay muchísima bibliografía. En torno al año 2015-2016 se inundaba nuestra biblioteca de papers que nos anunciaban lo que luego serían las recomendaciones de la Sociedad Americana de Pediatría y de la Sociedad Canadiense de Pediatría sobre qué impacto tenía la tecnología en los niños menores de 2 años. Y el impacto es que influía en el establecimiento del apego, en el manejo de las frustraciones, en el desarrollo psicomotor, un gran impacto en el desarrollo del lenguaje y toda la problemática del sueño. Y, de hecho, lo que decía era que en esta edad lo que se debería de lanzar como mensaje por parte del pediatra es que lo ideal sería que se restringiese su uso y que se fomentasen todas aquellas actividades que sí sabemos que favorecen el desarrollo cognitivo del niño, que es el juego libre y la interacción con otras personas, sobre todo con las personas adultas, para ese establecimiento de apego y de vínculo. A partir de los 2 años, poner un límite mucho más complejo, pero también hay riesgos. Y sobre todo estos riesgos tienen un impacto muy importante cuando el niño empieza a hacer un uso más autónomo de la tecnología, que es sobre todo en la etapa adolescente. Y se empieza a hablar de maltrato, de ciberacoso, de ciberbullying, de grooming, la obesidad, la patología del sueño, el acceso a información inadecuado para la edad, que nos preocupa mucho, y ahora estamos en una coyuntura que José Antonio lo ha dicho, y es la preocupación, la enorme preocupación que estamos teniendo con cómo está influyendo la pornografía y el acceso a la pornografía a edades tan tempranas y además con contenido extremadamente explícito y violento. La afectación al rendimiento escolar, otra esfera que es el uso, qué es el abuso y qué es la adicción, y que no todas las actividades en Internet impactan de la misma manera. No es lo mismo ver un vídeo de YouTube que ver pornografía, que hacer apuestas online. Y no todo tiene el mismo riesgo. Lo que os decía, ¿sabéis lo que es el uso racional de la tecnología? ¿Os habéis preguntado alguna vez qué le estamos pidiendo a un niño cuando tiene 2, cuando tiene 6, cuando tiene 12, cuando tiene 15, para hacer un uso racional de la tecnología? ¿Realmente le hemos dado estas herramientas cognitivas a un niño cuando hace ese uso autónomo de la tecnología? ¿Sabes lo que es el autocontrol, los valores, la socialización, la identidad, la privacidad, la veracidad? Y podríamos seguir añadiendo cosas. Porque eso es lo que le pedimos a un niño cuando le damos un dispositivo y pretendemos que él haga un uso autónomo de la tecnología si no lo regulamos. Esto es lo que le estamos pidiendo. Neurobiología. ¿Qué ocurre en los primeros años de vida? ¿Por qué los pediatras estamos tan preocupados de qué impacto tiene la tecnología en estos primeros años de vida? Esto es cómo se va desarrollando el cerebro del niño, la corteza cerebral. En los primeros años de vida, el número de neuronas se mantiene bastante constante. La principal diferencia que hay entre una etapa y otra es que las neuronas se conectan. Es decir, empiezan a hacer sinapsis y esa unión va aumentando hasta los 2 años aproximadamente. Y a partir de esa edad, lo que empieza a ocurrir es que el cerebro elige, según lo que es más importante para el individuo a través de la poda neuronal, aquellos circuitos neuronales que son más importantes para ese individuo, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando un niño ha estado expuesto a la tecnología, sobre todo en mucho tiempo dedicado a la tecnología, que probablemente no le haya permitido dedicar ese tiempo a otras cosas que son esenciales para ellos, en un proceso en el que el cerebro está conectándose, y es el cerebro que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, y donde se está formando la poda neuronal, donde el cerebro está seleccionando qué es importante y qué no es importante para cada individuo? De ahí la preocupación que tenemos en pediatría, ¿no? Aparte de todo lo que os he contado, que ya está demostrado. Otra etapa que nos preocupa mucho, sobre todo porque empiezan a hacer el uso autónomo de la tecnología, la adolescencia. ¿Sabéis por qué el adolescente es como es? El adolescente no viene aquí a fastidiarnos ni a molestarnos. El adolescente es así porque tiene una razón neurobiológica. Y es que tiene una parte, tiene una región que llamamos amígdala, que es esta región que está en morado, que se alojan las emociones.
se aloja el miedo, la rabia, la ira, la alegría, la tristeza, la impulsividad, y esa región cerebral está completamente desarrollada a los 15 años. ¿Y quién frena? ¿Quién frena el cerebro? La corteza prefrontal, que es la región verde. Pero tenemos un problema, y es que la corteza prefrontal empieza a desarrollarse en torno a los 10-15 años y termina su desarrollo a los 25, incluso más allá. ¿Qué ocurre? Que tenemos un Ferrari sin freno o con poca capacidad de freno. Un cerebro que es impulsivo, un cerebro que se mide mucho por las emociones y que tiene una capacidad muy limitada para frenarse. El adolescente no es así, no es impulsivo y no tiene un comportamiento impulsivo con la tecnología porque quiera fastidiarnos. Es por una razón neurobiológica. Y hay otro proceso a partir de los 12 años de vida en el que se vuelve a hacer una poda neuronal, pero esta poda neuronal es mucho más selectiva que la que hay a partir de los 3 años de vida, en torno a los 3-5 años de vida. Y, por ejemplo, ya hay muchos estudios que han publicado qué ocurre con esa poda neuronal, por ejemplo, cuando hay consumo de cannabis. Y se ha visto que la poda neuronal es aleatoria. Es decir, que en vez de fortalecer aquellos circuitos que son importantes para el individuo, se hace donde el cannabis quiere, ahí corta. No hay estudios específicos de qué ocurre con la poda neuronal y la tecnología, pero sí sabemos que por una razón neurobiológica el adolescente va a ser mucho más impulsivo en el comportamiento de la tecnología porque no se controla, pero no se controla con la tecnología y no se controla prácticamente con nada. Es una etapa de riesgo. La OMS, lo ha contado Jorge, no me voy a explayar en esto, dijo que la salud no solo era una ausencia de enfermedad, sino que era un circuito complejo de cómo se relacionaba y se interrelacionaba la parte física, la parte mental y la parte social, es decir, estamos hablando de bienestar. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo interfiere el mundo digital en la salud? Sobre todo cuando hablamos de la salud del niño, pero yo os preguntaría, no solo en la salud del niño, en la salud de todos los que estamos aquí. ¿Qué papel queréis que el mundo digital tenga en vuestras vidas? ¿Y cómo estáis dispuestos a que impacte o no impacte en vuestra salud, en vuestras relaciones sociales, en vuestros aspectos de salud biológica, más el sueño, la alimentación, ¿no? A nivel mental? Paralelamente a toda la publicación de los riesgos en pediatría y en toda la bibliografía médica, empezaron a aparecer estudios de cuáles eran los factores protectores que realmente habían demostrado que hacían que un niño tuviera un uso o no más responsable de la tecnología. Y aquí nos quedamos todos sorprendidos porque el instalar determinado software en el teléfono no es lo más importante. Volvemos otra vez a lo mismo, el uso racional. Son herramientas cognitivas, fijaros de lo que estamos hablando, de apego seguro, de estilo educativo democrático, es decir, que haya límites, pero haya límites con cariño, que no sea ni permisivo ni autoritario, la comunicación asertiva, el ocio y tiempo libre tiene una labor fundamental preventiva, es decir, que el niño, aparte de estar en la tecnología, tenga otras cosas que le haga sentir bien y sobre todo aquello que tiene que ver con el contacto con la naturaleza y con los juegos de equipo. La gestión emocional y de la impulsividad, qué importante es la gestión de la impulsividad en la adolescencia cuando tienen una dificultad neurobiológica para controlar esa impulsividad, y la autoestima. Es decir, hay que transmitirle a los padres que los principales factores protectores no están en la tecnología, están fuera de la tecnología y en esas herramientas cognitivas que tenemos que darle a nuestros hijos. Y cuando hablamos de un paciente concreto, cuando hablamos de tu hijo, cuando hablamos de un niño concreto, tenemos que tener en cuenta de que hay otros factores que se interrelacionan. Ya hemos visto que si hablamos de la edad, no es lo mismo un niño de 2 años, que de 5 años, que de 14 años. Hay que ver en un individuo concreto cómo tiene esa balanza de factores protectores y de factores de riesgo. No es lo mismo un niño donde sus padres pasen tiempo con él o no. No es lo mismo un niño que tenga una determinada patología o no. Se ha visto y hay muchos estudios y que hay determinadas patologías como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o los trastornos del espectro autista, donde por esa dificultad en el control de la impulsividad los niños tienen un mayor riesgo de abuso de la tecnología.
Y las actividades digitales, ya lo hemos dicho, no todas las actividades tienen el mismo riesgo. Hay que baremar. No es lo mismo un niño que se siente en la consulta y que me diga que tiene apuestas online a un niño que se siente en la consulta y que me diga que utiliza la tecnología para hacer los deberes. En el contexto de todo esto, en esta costelera de todo esto, hablamos del riesgo específico de cada paciente. La Sociedad Americana de Pediatría ya hace mucho tiempo lanzó recomendaciones para que diéramos los padres en nuestra consulta hacia un aspecto específico, el tiempo. ¿Qué tiempo era recomendable según la edad? Y se habla mucho de que los menores de 2 años no deberían de tener un contacto directo con la tecnología o que ese contacto debería ser mínimo. Pero fijaros, de los 2 a los 5 años, 1 hora al día máximo. Y es una recomendación, es decir, no es que por cumplir los 2 años tenga que tener 1 hora de tecnología, es que no debería de tener más de 1 hora de tecnología al día. Y a partir de los 6 años lanza, bueno, pues ideas globales, sobre todo de que la tecnología no afecta a la salud y la importancia del sueño, de la alimentación, de la actividad física, de las actividades de ocio a tiempo libre, es decir, al final fomentar lo que se ha demostrado que son factores protectores. Hay estudios que incluso nos animan a los pediatras a hacer cuestionarios concretos en la consulta según la edad para poder averiguar qué uso de la tecnología está haciendo cada familia en su casa. De hecho, los últimos artículos científicos sobre salud digital lo que invitan al pediatra es a que este tema debería de incluirse en las charlas de preparación al parto. Deberíamos de explicarle a las familias y a cada individuo que puedan parar y que se puedan preguntar qué papel quiere que la vida digital tenga en su vida, en su casa, en su familia, ¿no? Y en el caso de familias donde haya niños, ¿qué papel quieren que tenga la vida digital en su hijo? Estos son TIC acerca de la salud digital y fijaros qué mensaje. Es algo más en lo que educar. El nativo digital alejaba a los padres. Tenemos que dejar de transmitir distancia y explicarle a los padres que esto es algo como educar igual que cómo comemos, o qué postura o qué lugar tiene el niño en la mesa, o cómo se tiene que comportar en la mesa. Es exactamente lo mismo y que lo tienes que hacer desde pequeño, porque hay algo muy importante y es que tú tienes que ser su mejor ejemplo. Un niño de 2 años aprende a desbloquear una pantalla porque te ha visto hacerlo 1000 veces al día y sabe cuál es tu patrón de desbloqueo. Y sabe cuánto tiempo usas tú la tecnología y sabe qué uso haces tú de la tecnología. Cuando estabas embarazada, cuando dabas la lactancia materna o dabas el biberón. Es decir, desde que son muy pequeños. Que los límites y el acompañamiento varían según la edad y que hay 2 factores muy importantes, aunque no son los únicos, y que hay que explicar a los padres el espacio y el tiempo. El tiempo de uso y el espacio como pues donde se cargan los dispositivos, que no estén durante la noche en la habitación, que no estén en los baños en la etapa adolescente. Fomentar el uso racional. El uso instrumental no es importante o no es lo más importante. Instalar un programa de control parental, sobre todo a determinadas edades, puede ayudar, pero yo tengo muchos adolescentes en la consulta que se lo saltan. Estamos hablando de herramientas cognitivas. Favorecer los factores protectores y hay que estar presentes y disponibles. Yo siempre le digo a los padres, no le compres unos cascos a tu hijo cuando juega a los videojuegos. ¿Qué herramienta más buena tienes si tú escuchas, aunque estés cocinando, lo que está haciendo tu hijo en los videojuegos? Y si os tengo que lanzar una conclusión de todo lo que he aprendido durante este tiempo, es que tenemos que ayudar a las familias a que se planteen qué papel quiere que tenga el mundo digital en su casa y que sepan que muchas veces el uso que hace el niño, sobre todo a edades muy tempranas, mucho más que una necesidad del niño, es una necesidad de los padres y que mucho más importante que saber el qué, el cómo y el cuándo, nos tenemos que empezar a preguntar para qué. ¿Para qué usamos la tecnología? ¿Qué uso le queremos dar a la tecnología? ¿Qué objetivos queremos llevar a cabo con la tecnología y, por supuesto, con nuestros niños? Y que hay que ayudar a las familias a que establezcan planes familiares, plan familiar digital, donde ellos sean los protagonistas, donde ellos sean los que deciden, los padres, y que a través de ese plan digital ayude no solo a la regulación del uso de la tecnología en el niño, sino a la regulación del uso de la tecnología en el ejemplo que son los padres.
Si tú no eres un buen ejemplo, tu hijo se va a perder en esto y en todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, si alguien quiere participar. Solo una preguntilla. ¿Hay alguien que tenga...? Mira, por ahí, por favor. Muchísimas gracias, brutal. Una cosita, mira, la tecnología va creciendo exponencialmente. Los videojuegos son parte de la vida en general. Yo hablo pues a lo mejor de alumnos, incluso de mis hijos. Entonces llega un momento que el control parental está bien, pero se lo saltan. El tema del tiempo también. Tú tienes que saber qué tiempo es el, entre comillas, saludable, 2 horas, lo dejas, que tienen ciertos problemas, pero puedes controlar eso. Pero el tema de cada vez es más difícil, porque estabas comentando que es importante que ellos jueguen sin cascos para tú controlar lo que están diciendo. Pero ya hay un mundo online donde tienen que jugar con cascos o de relacionarse con cascos porque no hay de otra manera, comunidades virtuales. Entonces, todo eso sumado, aunque no sea una adicción como tal, ¿puede ser tratado? O la pregunta sería mejor, ¿debe ser tratado? ¿Lo debemos de considerar como normal hoy en día o sí que debe ser tratado? Yo siempre le digo a los padres que se hagan la pregunta de qué papel quiere que tenga la tecnología en casa y cómo, y en qué afecta el uso de la tecnología en su propia casa, porque cada familia es distinta. Y si hay algo que no te hace sentir bien, tienes el poder de cambiar, igual que tienes el poder de cambiar la lechuga por el brócoli en tu casa. O sea, es que tú decides. Es que se trata de que es una herramienta educativa que puede ser buena o mala según se dé, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo para contestarte a lo que me acabas de preguntar. Y voy a un ejemplo personal, ¿vale? Yo tengo una hija de 6 años, yo he sido muy crítica con el uso de la tecnología en casa y eso me ha ayudado hasta que mi jefe entienda que hay determinada hora a la que yo no contesto al teléfono ni a los mensajes. Es decir, yo no me puedo imaginar que regular la tecnología en casa por un hecho secundario que era mi hija me iba a ayudar tanto a mí a tener conciencia de mi propio uso, ¿no? Mi hija, un día, al salir a comer juntos, me hizo una pregunta y me dijo, mamá, ¿por qué hay niños que salen con sus padres y no hablan con ellos? Porque hay niños que se pasan toda la cena delante de una pantalla. Yo a mi hija no le he explicado si la tecnología es buena o es mala. Lo que pasa es que viven día a día el cómo nos comportamos y nos relacionamos con la tecnología en casa. Y he conseguido que sea crítica con el uso de la tecnología. Es decir, son herramientas cognitivas. Si tu hijo no va a tener o tiene ciertos salvavidas porque tiene factores protectores, lo va a tener en la tecnología, pero también lo va a tener, por ejemplo, en el consumo de sustancias. Es decir, estamos hablando de educación básica y de herramientas cognitivas. Entonces, nos da igual los cascos o no. Por eso, en el mensaje hemos ido cambiando, porque nos dábamos cuenta, yo una sensación que tenía muy mala cuando daba una charla a padres, que yo salía de las charlas y yo decía, ¿cuánto va a durar? Porque tenía la sensación de que lo que contaba hoy iba a caducar mañana. Porque el mundo digital cambia a una velocidad vertiginosa. Ahora tengo la sensación que lo que digo perdura. Y que cuando yo le explico esto a los padres en mi consulta, que es más de tú a tú, me miran y les cambian los ojos. Y me dicen, pero tú me estás diciendo que yo esto lo puedo regular y yo puedo decidir. Y le digo, claro, no te lo estoy diciendo, te lo estoy pidiendo. Es la mejor forma que puedes hacerlo. Y si además eso te sirve para regularte a ti, magnífico. Muchas gracias.